¿Qué hay que decir sobre Vladimir Putin que no se haya dicho? Para los críticos, él es un terror a la tiranía. Para otros, es un manipulador de elecciones. U otros dicen que es un abusador de los derechos de los homosexuales. Total, él desafía la democracia. También la falta de camisa y la cabalgata. Para fanáticos entusiastas, es un salvador eslavo sin abrazaderas, amante del judo, varonil, maltratado y sin camisa. Para los indiferentes, él es solo un tipo que está en la desnudez de la parte superior del cuerpo. Siéntase libre de tomar cualquiera o ninguna de esas posiciones. El objetivo aquí de este video no es el elogio o la picota de Putin, sino proporcionar una perspectiva sobre el hombre detrás de las muchas caras y que muchos temen. Si crees que él es un superhombre o un infrahumano muy malo, tiene una historia muy fascinante. Así que te invito a que te sientes, te relajes y disfrutes. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Si la cuna del pequeño bebé Putin hubiera sido una trampa para osos, parecería perfectamente en línea con el resto de su dura crianza. Putin reveló que su padre era un trabajador de una fábrica con una discapacidad física, cuyas piernas habían sido voladas a la mitad del infierno en una misión suicida en la Segunda Guerra Mundial. Su madre, que había perdido a un niño por difteria y estuvo a punto de morir de hambre durante la guerra, barrió las calles, limpió equipos de laboratorio e hizo otros trabajos muy poco remunerados. La casa de la infancia de Putin habría hecho que una sardina en lata se sintiera apretada. Él y sus padres vivían en una habitación pequeña como parte de un departamento compartido. No tenían bañera ni agua caliente. El inodoro estaba junto a una escalera peligrosamente destartalada y llena de agujeros. Uno de los maestros de Putin describió la cocina de la familia como un pasillo cuadrado y oscuro sin ventanas. Para pasar el tiempo o distraerse un poco, el pequeño Putin y sus amiguitos acosaron a las ratas que plagaron las escaleras de su apartamento. Pero fue durante una de esas cacerías de roedores que el futuro presidente aprendió una valiosa lección sobre los peligros de respaldar a los oponentes en una esquina. Una vez vi una enorme rata y la seguí por el pasillo hasta que la arrinconé para correr. De repente arremetió y se arrojó sobre mí. Estaba sorprendido y asustado. Ahora la rata me estaba persiguiendo a mí. Putin escapó, pero el recuerdo nunca se le escapó. La vida en la casa de Putin no era un picnic, pero él disfrutaba mucho en la escuela. Su biografía oficial del Kremlin describe la primera parte de su educación como un periodo de tardanza crónica y estudios poco frecuentes. Rara vez se vestía adecuadamente y parecía llevar una rebelión como una insignia de honor. Citando un tabloide ruso, informó que el joven Putin ignoraba las lecciones, arrojaba borradores de tiza a sus compañeros y luchaba contra su profesor de gimnasia en múltiples ocasiones. Las desgarbadas calificaciones de Putin fueron en general mediocres. Sin embargo, sobresalió en historia y alemán. Ambos jugaron papeles importantes más adelante en su vida. El alemán en particular tenía un dominio absoluto sobre el corazón de Putin, adorable. Mantuvo flashcards alemanes en su libro de texto de química, pues tal vez la tabla periódica la deletreaba en alemán, Berlín, que es totalmente factible. Todo buen maestro sabe que hay una gran diferencia entre el rendimiento y el potencial, que sin duda resultó ser cierto en el caso de Putin. Detrás de su apariencia de impudicia y violencia basada tirando borradores, estaba el cerebro de un estudiante de primer grado.
En sexto grado, un maestro lo ayudó a acceder a su académico interno y sus calificaciones mejoraron significativamente. Los años de escuela secundaria de Putin fueron un total de 180 de sus días en una escuela primaria. Después de ser aceptado en una escuela para superdotados, se estableció a sí mismo como un estudiante destacado, ya no más distante. A partir de ahí, fue a la escuela de Derecho y poco después se unió a la KGB rusa. La mayoría de los jóvenes tienen sueños vocacionales que se ven reducidos por la realidad. Pero Putin prácticamente hizo realidad su fantasía. Sabía que desde noveno grado quería unirse a la KGB. Putin admitiría más tarde que su deseo estaba basado en una historia romántica sobre espías, en lugar de una comprensión concreta de qué significaba realmente la KGB. Impulsado por su ingenuo anhelo de infancia, viajó a la sede de la KGB en Leningrado para ofrecer sus servicios. Los funcionarios le dijeron que fuera a la escuela de leyes y estudiara. Escuchó, obteniendo un título de abogado en 1975. Evidentemente impresionado con su seguimiento, la agencia de inteligencia le ofreció a Putin un puesto que aceptó gustosamente. Pronto fue a la escuela de espionaje, donde perfeccionó sus habilidades alemanas y su camino de judo a un cinturón negro. En 1985 Putin viajó a Alemania del Este para hacer trabajo de inteligencia. Los detalles de sus actividades exactas son turbias en el mejor de los casos, pero que pudo haber compilado secretos tecnológicos o alistar a altos funcionarios del gobierno como parte de una misión llamada Operación Lush. En el año 2017, Putin hizo lo que los informes de prensa llamaban revelación deslumbrante, afirmando haber trabajado con la inteligencia ilegal. En otras palabras, sus actividades de alguna manera involucraron el espionaje de cobertura profunda, sin la cobertura de las protecciones diplomáticas. Eso podría significar que Putin era un James Bond soviético o una Judi Dench rusa, por lo menos. Alemania del Este proporcionó una drástica desviación de la brutal austeridad de la Rusia soviética. Tenía calles más limpias, buenas cervezas y una mayor libertad política, como dijo el biógrafo alemán Boris Reich-Schuster a la BBC. Putin disfrutó mucho de este pequeño paraíso para él. Ahora podía perseguir cosas mucho mejores que las ratas de escalera, incluyendo ropa de moda y un automóvil. La vida del espía no era demasiado glamurosa, pero no tenía que ser así cuando podía simplemente rechazar una fría con una camarada u hojear un catálogo de moda. Sin embargo, le llegó el momento en que su fantasía se desvanecía. El rudo despertar de Putin llegó en noviembre del año 1989, con la caída del muro de Berlín. Los ciudadanos ya habían estado llegando a Alemania Occidental como sangre de un corazón con hemorragia. Pero una vez que la libertad parecía asegurada, muchos comenzaron a dirigir su atención y agresión también hacia los funcionarios soviéticos que durante mucho tiempo habían sofocado su libertad. Temiendo la agitación violenta, Putin buscó desesperadamente el apoyo de los funcionarios en Moscú. Pero en lugar de obtener los tanques que solicitó, Putin recibió una respuesta desgarradora. No podemos hacer nada sin órdenes de Moscú, y Moscú está en silencio. Las palabras fueron ensordecedoras. El comunismo había sido acorralado, pero en vez de defenderse ferozmente, se rindió sin un solo chillido. Pero ¿cómo esto influyó en el espía desilusionado? Putin aprendió que su actividad futura en la KGB o de otra manera no podía guiarse por la lealtad ciega
a una ideología o a líderes políticos específicos. Su lealtad tenía que ser con el Estado mismo y el pueblo ruso. El manifiesto postcomunista. Después de estrellarse contra la tierra desde su nube comunista, Putin quería crear un sistema basado en el fervor nacionalista y la sumisión a las instituciones gubernamentales. Durante su primera etapa como primer ministro ruso, desarrolló esa visión en un documento en el año 1999, titulado Rusia en el cambio de milenio, comúnmente referido como el Manifiesto del Milenio. El documento presentaba la lectura de Putin de las perspectivas pasadas y futuras de Rusia. El primer ministro atribuyó principalmente la historia de agitación política de Rusia a una población dividida. Los habitantes se habían enamorado demasiado de conceptos extraños como la libertad de expresión y la individualidad. Pero para que Rusia ocupe su lugar en el panteón de las grandes naciones, los ciudadanos deben unirse bajo un gobierno central y musculoso. Como un eslavo, James Polk, Putin enmarcó esto no en términos de deseo, sino de destino, en lugar de apropiarlo, y quizás intencionalmente, 2 días después de revelar su manifiesto sobre el destino de Rusia, Vladimir Putin se convirtió en presidente. Un colaborador para News Corp Australia, Charles Firth, argumentó que en un manifiesto militar del año 1997 llamado Fundamentos Geopolíticos, informó directamente los planes de Putin para lograr el dominio internacional, la creación del científico político Alexander Dugin y el general Nikolai Klokotov. Abogó por la gran dependencia de la manipulación astuta y sigilosa. El texto también podía infiltrarse en las instituciones occidentales, usurpando tierras ucranianas, promoviendo un Brexit e incluso ayudando a Alemania y a Francia a convertirse en prominentes potencias de Europa Occidental. Los fanáticos de los asuntos internacionales y literalmente cualquier persona con acceso a Internet pueden haber notado que posiblemente todos estos objetivos se hayan cumplido directa o indirectamente. Diez años de separación, la caída del muro de Berlín y el ascenso de Putin a la presidencia rusa. Durante gran parte de ese periodo intermedio, Putin era un desconocido relativo y una vez que se hizo conocido despertó poca confianza entre los expertos políticos. Incluso cuando Boris Yeltsin ascendió a Putin a primer ministro por allá por el año 99, los analistas coincidieron en que el advenedizo estaría muy limitado en lo que podía hacer. Quizás esos expertos profetizaron también que podría haber predicho la rápida desaparición de Google, que se fundó solo 16 meses antes de que Putin se convirtiera en presidente. El reinado de Putin tiene casi los mismos años de Google. Para ser justos con los expertos, el historial de Putin hasta ese momento era bastante estéril. Según History Channel, después de servir brevemente como teniente del alcalde de Leningrado, Putin trabajó con el presidente Boris Yeltsin entre el 98 y el 99. Comenzó como enlace entre el Kremlin y las oficinas del gobierno inferior. Se convirtió luego en jefe de seguridad por un tiempo y pronto se aprovechó ser primer ministro 5 meses después. Yeltsin renunció y nombró de presidente a Putin. En menos de 2 años, Putin había pasado de ser un signo de interrogación político a un gigantesco signo de exclamación rojo. Sin embargo, como informó el Washington Post, el joven presidente obtuvo la aprobación del público al librar una guerra de agresión contra los rebeldes chechenos y proporcionarse como un tipo duro. Cuando llegó el momento de elegir oficialmente a un nuevo presidente ruso, Putin ganó decisivamente.
El video de la televisora RT anterior se refiere hilarantemente a Putin como un caballero de judo y lo presenta girando sus caderas y lanzando oponentes dóciles como muñecas. Todos saben que no hay fiesta como una fiesta de judo de Putin. Lo que es menos obvio es que la fiesta de judo de Putin no se detiene. El judo es tan esencial para la identidad de Putin que se alinea políticamente con los entusiastas multimillonarios de judo. Algunos incluso se han referido al círculo interno como un judócrata. Putin considera el judo como una filosofía que enseña el autocontrol, la capacidad de sentir el momento, ver las fortalezas y debilidades del oponente, así como esforzarse por obtener los mejores resultados. Ese ethos ha llegado a definir su toma de decisiones políticas y su enfoque del conflicto geopolítico. Según el viceministro de Finanzas ruso, Sergei Alexachenko, la toma de control de Crimea en Rusia del año 2014 ilustra perfectamente el estado mental del judo del presidente. En lugar de entablar una batalla sangrienta, Putin obtuvo el favor de los rusos étnicos en el ejército ucraniano, eliminando en gran medida la necesidad de luchar. Visto a la luz de la evolución de Alexachenko, parece justo decir que el caballero de judo convirtió la línea principal de defensa de su oponente en un defecto. En una línea similar, el experto político Nikolai Petrov ha argumentado que Putin usa sensaciones económicas contra los empresarios rusos para consolidar el poder, construir una cerca que es lo que él quiere. Parece que en un mundo donde geopolíticamente a menudo se compara con el ajedrez, Putin tropieza con adversarios jugando un juego completamente diferente. En muchos sentidos, Putin es un híbrido histórico, un remanente de la era soviética, adaptado a los tiempos modernos. Eso se vuelve abundantemente claro cuando uno examina la forma en que maneja la información como escudo de armas. La información sin restricciones le da a Putin los pelos de punta a causa de su entrenamiento en KGB. Durante años el conocimiento fue lo que robaste o retuviste a los demás, no algo que compartiste abiertamente con el mundo, como un nudista mental degenerado. Además, el colapso de la Unión Soviética coincidió con un mayor acceso a Internet e independencia intelectual. En la mente de Putin era una señal de que la sociedad había desviado su rumbo y necesitaba una corrección. Como presidente resolvió devolver a Rusia a un tipo de estado de preconocimiento, un Edén artificial donde el árbol del conocimiento llevaba manzanas plásticas preaprobadas. Inicialmente Putin limitó el enfoque al control de la televisión y luego los periódicos, desconociendo así el verdadero potencial de transformación del Internet. Eso pasó en el año 2011. Ese mismo año, ciudadanos árabes oprimidos arremetieron contra sus gobiernos en respuesta a los documentos condenatorios publicados por Wikileaks. Los sitios de redes sociales como Facebook y Twitter ayudaron a impulsar estos levantamientos. El gobierno de Túnez se derrumbó, mientras en Rusia las acusaciones de trampa electoral estimularon al descontento de los votantes. Pero a diferencia de Moscú en el año 89, en que Putin se quedó callado, ahora Putin se negó a permanecer en silencio. Era hora de soltar el martillo y la hoz. Sí, era muy necesario. En el año 2012 el Kremlin comenzó a eliminar sitios web no deseados y envió trolls de internet a blogueros y periodistas que criticaron al régimen. Naturalmente, el pirateo informático se convirtió en una carta de triunfo tecnológico para él. A pesar de gobernar Rusia durante la mayor parte de estos últimos 20 años, Putin ha permanecido ilegible como siempre para presidente y expertos por igual. Es casi como si un ex espía soviético con un título en derecho y una fuerte aversión a las transparencias políticas ha estado dirigiendo el programa todo este tiempo. ¿Y qué espectáculo ha sido? Por ejemplo, el colaborador del New York Times y corresponsal en Rusia desde hace mucho tiempo, Steven Meyer,
pasó años observando el funcionamiento del Kremlin y ofreció algunas ideas sobre lo que hace a Putin tan impenetrable. Como era de esperar, Putin mantiene a los medios con una correa muy apretada, así como a él mismo también. Durante las entrevistas responde preguntas controvertidas con equívocos cuidadosamente formulados, siempre seguro de no ser arrinconado, aparte de las conferencias de prensa con mucho guión y los compromisos públicos coreográficos. La mayoría de lo que hace no se denuncia. Mientras tanto, el más mínimo indicio de crítica por parte de cualquier figura pública, ya sea político, profesor u otro, se apaga rápidamente. Putin también levanta un muro tecnológico, aunque no necesariamente de la manera que crees. En un artículo del New York Times del año 2014, Simon Schuster argumentó que la aversión del exespía al uso de la tecnología moderna lo ha hecho increíblemente difícil de aprovechar. Él no usa un teléfono celular, él posee una computadora, pero evita el uso de internet. Recibió sus noticias directamente por funcionarios de inteligencia a través de carpetas y documentos en papel. Putin es esencialmente una versión aterradora de tu abuelo Luddite. Un hombre tan cauteloso como Putin es carne para los periodistas. Los medios tratan de desenredarlo como una bola de lana, solo para descubrir que dicha pelota está súper pegada. Aún así, eso no ha impedido que los reporteros destruyan algunas fibras de información. Se sabe, por ejemplo, que Putin tuvo un matrimonio de 30 años con la ex azafata Lyudmila Putina. A pesar de la larga unión de la pareja, que terminó en el año 2013, ningún retrato oficial de la familia ha sido publicado, y Putina, quien más tarde cambió su apellido a Ocherneyá, ha sido en gran medida invisible para la prensa. Putin también tiene dos hijas igualmente inaccesibles, Ekaterina de 30 años y María de 31 años. Sus vidas se han mantenido más o menos en secreto durante mucho tiempo. Los reporteros apenas sabían cómo eran y mucho menos lo que hacían para ganarse la vida. Sin embargo, en los últimos años el opaco velo del secreto se ha levantado parcialmente para revelar que Yekaterina es académica en la Universidad Estatal de Moscú, donde saca artículos sobre matemáticas y mecánica. También se cree que ella y su esposo poseen miles de millones de dólares en acciones petroquímicas, tan buenos para ellos. La hermana María aparentemente está casada, y eso es básicamente todo lo que se sabe en prensa sobre ella. Un informe de los medios supuestamente alegó que Putin engendró hijos adicionales fuera del matrimonio con la gimnasta olímpica Alina Kabaeva. Sin embargo, la salida que hizo esa afirmación rápidamente se fue. Es comprensible que otros proveedores de noticias se hayan alejado del tema. La vida de Vladimir Putin ha abarcado un número absurdo de eventos históricos. Nació 5 meses antes de la muerte de Joseph Stalin. Fue elegido luego del colapso del comunismo por primera vez y heredó su primera presidencia del último líder de la Unión Soviética. Literalmente reformó otro país tomando uno de sus territorios. Putin ha sobrevivido a 2 presidentes de los Estados Unidos. Dado su reinado aparentemente medio largo y discordante, medio desnudo, muchos se han preguntado ¿cuándo se pondrá Putin su camisa y se retirará de la política? En el año 2014, los periodistas rusos le preguntaron al presidente a bocajarro si tenía la intención de cambiar la constitución para que su reinado sea permanente. Putin describió ese escenario como no bueno y perjudicial para su país y añadió, no lo necesito también. Por supuesto, Putin puede no necesitar reescribir la ley, porque apenas restringe su poder tal como es.
que la Constitución de Rusia prohíbe a los presidentes tener más de 2 mandatos consecutivos. Putin se convirtió en presidente de 3 mandatos, simplemente tomando un descanso intermedio para convertirse en primer ministro por segunda vez. Espero que les haya gustado esta historia y que hayan conocido un poco más de la vida de Vladimir Putin. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia.